En primer lugar, quiero agradecer al Fiscal General de la República de Cuba, nuestro querido Darío Delgado Cura, por esta invitación. Agradecer a las autoridades del país y a los auspiciantes que hicieron posible este magnífico encuentro, y al pueblo cubano que nos ha recibido con tanta gentileza. También quiero saludar a mis colegas, los fiscales generales de distintos lugares del mundo aquí presentes. Y quisiera compartir con todos ustedes que hoy, 24 de marzo, es una fecha histórica para todos los argentinos y argentinas, porque honramos la memoria, la verdad y la justicia a 40 años del golpe de Estado que instauró en nuestro país una dictadura cívico-militar, que a través de las torturas, la desaparición forzada de 30.000 personas, homicidios y robo de bebés, buscó imponer un plan económico que dañó nuestra industria, los salarios, y llevó al país a una espiral de sobreendeudamiento. También quiero saludar en este día a nuestros hermanos de la Patria Grande, de Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia, que en distintos grados también padecieron este plan sistemático con nexos comunes en lo que fue denominada la Operación Cóndor. Nosotros reivindicamos la memoria de los pueblos y luchamos por el fin de la impunidad. En la Argentina hay más de 500 personas condenadas por delitos de lesa humanidad y todavía hay un centenar de causas en trámite. Y esto para que nunca más se vuelvan a repetir estos hechos en nuestras naciones. Nuestro trabajo como fiscales, como operadores del sistema judicial, que también son los jueces, los abogados, los estudiantes de Derecho, muchos aquí presentes, nos enfrenta a la necesidad de brindar respuestas a la ciudadanía ante los conflictos sociales. Cuando me refiero a conflictos sociales, estoy hablando de todas aquellas situaciones que perjudican la vida de las personas o el reconocimiento de los derechos y que deben ser gestionadas desde la Administración de Justicia o de las agencias del Estado vinculadas a ellos. Y dentro de esos conflictos, uno de los más importantes que nos ocupa es la lucha contra la inseguridad. Los fiscales, las fuerzas de seguridad, las agencias estatales deben dedicar todos los días gran trabajo y esfuerzo a este desafío. Ahora, si uno le pregunta a un ciudadano, al menos en mi país, ¿qué es la inseguridad? Seguramente lo va a relacionar con delitos como los arrebatos callejeros, el robo a mano armada, robo en domicilio, homicidio, secuestros extorsivos. Todos delitos comunes y violentos. La inseguridad evoca estos delitos comunes y violentos, que son los que se ven en las calles, los que se replican en los medios de comunicación y que son la mayoría de los que se investigan y llevan a juicio en el sistema penal. Pero es mucho menos frecuente que estos ciudadanos se pregunten por los orígenes de la inseguridad, por las causas de la inseguridad. Y si profundizamos en esta pregunta, vamos a llegar a ver que muchas veces esos orígenes tienen que ver con otro tipo de criminalidad que sin embargo pasa más desapercibida, como el crimen organizado transnacional o como el crimen económico transnacional. Y esto porque los delitos, muchas veces los delitos violentos, son el resultado de esta clase de crímenes más complejos
debido a la desigualdad social que provocan, que la generan, y que es el resultado de marginación, de que la gente pierda la esperanza, de que muchas personas se transformen en mano de obra desocupada para organizaciones criminales, porque afectan las estructuras socioeconómicas de una manera que perjudica, que causan daños difusos y que por eso no son tan percibidos, pero que no tienen menor impacto porque perjudican las economías y los ahorros de la ciudadanía. Sin embargo, en general en los sistemas penales se observa un déficit en la persecución de los crímenes económicos, de lo que ya se hizo bastante referencia en el día de ayer. Por un lado, hay mayores dificultades que los delitos comunes en ser detectados. En un homicidio está en claro quién es la víctima, la sociedad identifica a esa víctima, hay atención social, reclamo de justicia. En delitos económicos, como el lavado de dinero, no hay una víctima identificable, nadie va a una comisaría para denunciar que ha sido víctima de lavado de dinero, y además, en general, los crímenes económicos, muchos son tan complejos que solo pueden ser detectados por expertos. Por eso es tan importante que los ministerios públicos tengamos un rol proactivo en esta materia, al suplir esta deficiencia de impulso de las particulares, y una capacitación permanente con constante diálogo con las autoridades de control del mercado. A esta dificultad también se suma que en aquellos casos en que son detectados los crímenes económicos, muchos de estos delitos suscitan bastante indiferencia social. En general, los delitos contra el orden financiero, los llamados delitos de cuello blanco, justamente así llamados porque sus autores suelen ser personas de cierto estatus social, hombres de negocios, profesionales, abogados, contadores, banqueros, y ese estatus social les da cierto prestigio en la comunidad, que no los identifica como delincuentes. Esta clase de delitos no suelen ser noticias en los medios de comunicación. La evasión fiscal, la manipulación de títulos, de acciones, de tasas de interés que llevan a ganancias ilícitas millonarias en segundos, la manipulación del valor de la moneda, del valor del dólar. Recién se le empieza a prestar atención cuando se muestran en sus máximas expresiones, como los golpes de mercado, que no solo se hacen para obtener ganancias, sino con fines políticos. El sobreendeudamiento de un país que termina haciéndolo presa de la usura internacional y entregando su soberanía, como sucedió en la Argentina y podría volver a suceder. Además, estos delitos no son noticia a veces por la complejidad de explicarlos, de armar un relato que sea comprensible para todos los ciudadanos. Otras veces porque los medios de comunicación tienen dueños que son empresarios, que comparten esos valores. Si las noticias sobre robo de billeteras las recibiéramos de los carteristas, a lo mejor pensaríamos que son personas audaces e ingeniosas que se desempeñan como magos. A veces no los comparten esos valores, pero los medios de comunicación temen perder a sus anunciantes. Se explican que aquellas que ellos consideran prácticas comerciales redituables son delitos tipificados por la ley penal. Como dijo nuestro querido amigo Darío, el fiscal general de Cuba, los delincuentes de cuello blanco no suelen conocer el rigor de las investigaciones ni de la ley penal. En cambio, nuestras cárceles están pobladas de jóvenes y adolescentes provenientes de barrios pobres. Una
tercera dificultad que hace a este déficit de persecución del crimen económico es que en general, o por lo menos así pasa en mi país, los sistemas judiciales no suelen estar preparados. No solo porque es difícil detectarlos, no solo por su complejidad que requiere mucha capacitación, sino porque muchas veces los sistemas judiciales, que en general son conservadores, son los últimos en adaptarse a los cambios de paradigma. Y este cambio de paradigma que todavía transitamos, que es el de la globalización, han variado los presupuestos de la sociedad actual. La apertura de fronteras, los flujos migratorios crecientes, los flujos de capital. El capital fluye libremente, pero la política es local. Y por eso factores económicos que son cruciales para la estabilidad de un país dejaron de estar en manos de los representantes de los gobiernos para estar librados a las fuerzas del mercado global. Ha variado la estructura del empleo, ha variado el valor, las variables que determinan el valor de la moneda. Ya las soluciones a los delitos complejos no se encuentran en los libros de derecho. Hay que comprender la complejidad de la economía y de la sociedad actual y también comprender los conflictos sociales que se desarrollan detrás de muchos fenómenos criminales. También hay dificultades adicionales que provienen de esta globalización también, y que es un contexto global que dificulta las investigaciones. O sea, no solo me refiero a estas dificultades que hablé recién, que se relacionan con lo que nosotros podemos llamar o percibir como economía legítima. También hay una economía ilegítima que funciona de manera paralela, pero no aislada, al punto tal que es difícil distinguir una de otra. Y me estoy refiriendo, especialmente con esto, a la existencia de más de un centenar de estados que funcionan como paraísos fiscales, hoy rebautizados como guaridas fiscales en una asamblea de la ONU, porque además estos discursos que legitiman este tipo de disfunción tenían la virtud de buscar palabras para identificarlos que remitían a algo impoluto, algo sin pecado, algo bueno como el paraíso. Entonces ahora se lo llama guaridas fiscales. ¿Qué es lo que ofrecen estos estados? La exención a reglas de seguridad y transparencia en materia financiera, la reducción o supresión de indagaciones sobre el origen de los fondos, que facilita el lavado de dinero y la financiación de actividades criminales, porque hacernos creer que solo es para evadir al fisco y por eso se llaman fiscales, también es una manipulación del lenguaje, porque lo que se vende, y casi la principal actividad en estos casos, es la venta de herramientas jurídicas y contables para la impunidad. Lo que se vende es confidencialidad, se dice. Yo lo llamaría clandestinidad. Se ofrece en general escasa vigilancia de actividades financieras y confidencialidad reforzada, la posibilidad de operar con numerosas cuentas abiertas en distintas jurisdicciones para impedir que se siga la ruta del dinero. Se ofrece la facturación de servicios ficticios, la formación de cajas negras para empresas que lleven doble contabilidad en fraude a los acreedores. Y justamente estos centros se llaman centros offshore, porque todas estas herramientas no deben ser utilizadas en los países que los conceden, que ya es un reconocimiento de que solo sirven para fines de fraude, o a los acreedores, o a las partes contratantes. Por eso se llaman offshore. Y una de las herramientas más utilizadas y más conocidas, con la que más nos enfrentamos cotidianamente en el área de los negocios, son las sociedades offshore, también conocidas como sociedades pantalla, o sociedades, por algunos las llaman sociedades buzones de carta,
en alusión a que muchas de ellas, el único sustrato material que tienen es una casilla de correo ubicada en estas jurisdicciones. Se llaman pantalla porque su sustrato suele ser un papel sellado donde se identifica un representante. Los estudios jurídicos y contables que venden esta clase de sociedades suelen tener un plantel de personas que van a ser los representantes y que suelen ser ancianos, personas de conducción muy humilde, marginal, semianalfabetos, que por pequeñas sumas aceptan cumplir estos roles y a punto tal que ya sea por su edad o por situación social los vuelve inmunes a la persecución penal. En Argentina hubo un hecho que causó una gran conmoción hace unos años, que fue el incendio de una discoteca en la que murieron 200 jóvenes y adolescentes. En este lugar no se habían cumplido las reglamentaciones que exigían no tener materiales inflamables. Por lo contrario, en el techo había un material muy combustible que recubría todo el techo con fines decorativos. Alguien lanzó una bengala. No había lugares de salida habilitados como tenía que haber, porque el principal objetivo de lucro llevó a procurar de que nadie entrara sin pagar la entrada. Cuando quisieron salir, las 5.000 personas que excedían el permiso que se tenía para que entraran 1.000, murieron 200 jóvenes. Cuando los familiares quisieron ir en búsqueda del dueño de la discoteca, encontraron que el dueño era una sociedad offshore y que el único representante conocido era un anciano que hacía changas, y cuando lo fueron a buscar los periodistas, él dijo: yo fui a la escribanía, firmé y me retiré. Y no conocía absolutamente nada del negocio. Estas sociedades que tienen este régimen favorable a la confidencialidad, que no identifica a los directivos ni a los accionistas, como ocurre con nuestras sociedades nacionales, permiten disimular operaciones prohibidas o que comprometerían claramente a sus autores si fueran llevadas a cabo en el país de origen. Se utilizan para encubrir el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y magistrados. O sea, no solo los narcotraficantes y traficantes de personas son los beneficiarios de estos centros de lavado del dinero. Facilitan el maquillaje contable con la finalidad de disimular pérdidas en los balances a través de subsidiarias offshore. Sirven para engañar a accionistas minoritarios a través de aumentos de capital que suscriben sociedades que vienen de islas exóticas de repente a invertir en el país. Sirven para engañar a los pequeños inversionistas, a las autoridades del control de los mercados de valores, sirven para burlar incompatibilidades, porque ocultan quién es la persona que está realizando el acto y que por conflicto de intereses tendría prohibido realizarlo. Impiden la identificación de autores de delitos económicos y permiten esconder los bienes del deudor de los reclamos de sus acreedores, entre otras posibles funciones. El sistema está estructurado para no llegar a la información de cuáles son las personas físicas que están detrás de las sociedades. En ocasión de este caso de la discoteca que se llama República de Cromañón, los familiares de los jóvenes y adolescentes fallecidos en esa oportunidad quisieron hacer una acción de nulidad contra esa sociedad para descubrir quiénes eran sus verdaderos dueños. Lo que ocurrió fue que estuvieron años tratando de notificar las demandas en islas exóticas y lejanas, donde no se podía conseguir el domicilio de las personas, y hace años que la acción está iniciada y no terminada, porque además es muy costoso, hay que pagar traducciones. O sea, el sistema está preparado para que las investigaciones sean muy dificultosas, que haya escasas posibilidades de éxito y que además impliquen muchos costos. ¿Cuál es el resultado? Que las víctimas abandonan, desisten de sus derechos para no incurrir en mayores pérdidas. En síntesis, las complejidades para las investigaciones en crímenes económicos nos van
a chocar en algún momento con la existencia de estos paraísos fiscales, a través de los cuales se ha reemplazado el testaferro de carne y hueso que se podría quebrar ante los tribunales por estas sociedades pantalla. Las víctimas son difusas y generalmente débiles, consumidores, usuarios, ahorristas que no están organizados para defender sus derechos o no tienen el dinero suficiente. Y en general no son noticia en los medios de comunicación estos fraudes y estos fenómenos no suelen ser afrontados en los tribunales, un poco por esa fascinación, ese discurso que causa fascinación y que proviene de los grandes estudios jurídicos que nos enseñan luego esos profesores en la facultad, que las sociedades offshore son una herramienta fundamental del capitalismo, y ciertamente lo son. Con este escenario me encontré hace 3 años, cuando asumí como Procuradora General en Argentina. Dije 20 años porque yo hacía 20 años que era fiscal y especializada en temas económicos, por lo tanto tenía muy en claro que nuestro sistema judicial no estaba preparado para enfrentar estas problemáticas. No había una política institucional clara, teníamos el déficit de que el sistema federal en la Argentina no ha definido un sistema acusatorio. Es un sistema mixto, donde el juez decide en cada caso si va a llevar él la investigación o si se la va a dar al fiscal. A la luz de este sistema deficitario, el Ministerio Público era un organismo que estaba recostado sobre el Poder Judicial. Cada fiscalía funcionaba como una isla, no tenían conexión entre sí. Se daban respuestas estandarizadas, sin especialización. Las fiscalías integradas en general solo por abogados, por estudiantes de derecho, que resulta en alguna manera limitado para afrontar estos fenómenos complejos. Hubo entonces que tomar la decisión de hacer un cambio estructural que llevara a un cambio cultural. Y esto lo hicimos, por empezar, creando equipos especializados, las procuradurías, en crimen económico y lavado de dinero, la Procelac, en narcocriminalidad, en violencia institucional, que es la violencia del Estado, generalmente proveniente de fuerzas de seguridad, la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Estos son equipos interdisciplinarios, donde hay también antropólogos, sociólogos, licenciados en ciencia política, economistas, médicos, contadores, que enriquecen la labor de los juristas aportando su otra visión, su profesionalidad, para dedicarse el 100% del tiempo a estudiar ese fenómeno criminal que les ha sido asignado, estudiar los conflictos sociales, hacer el abordaje social. También pusimos oficinas del Ministerio Público en los barrios más pobres de la ciudad de Buenos Aires, que nosotros le llamamos villas. Generalmente en otros países la villa es un lugar paradisíaco, cerca de la playa. No, villa proviene de villa miseria. Y ahí es donde pusimos oficinas del Ministerio Público para dar acceso a la justicia a las personas que estaban tan alejadas de recibirla. También creamos direcciones técnicas de apoyo, voy a solo mencionar algunas: la Dirección de Análisis Criminal, donde se recogen todos los datos y se planifican las estrategias; la OFINEC, la Oficina de Peritajes Económicos y Contables, porque es muy importante tener peritajes de alguien que tenga esta visión comprometida con la lucha de la criminalidad económica. Ayer en su posición maravillosa, Betancourt, que dijo muchas cosas importantes, pero dijo, porque lo importante son las personas más que las normas, ¿no? Elegir a las personas adecuadas, no cooptables. La unidad de recupero de activos, la de cooperación internacional para trabajar en conjunto con los fiscales de la región. Pero estos son todos cuerpos de apoyo, no llevan causas en sí, sino que son cuerpos de apoyo técnico que apoyan a todos los fiscales en las investigaciones, en juicios, a lo largo de todo el país. Y como la Argentina tiene una gran extensión y un sistema federal, con fiscalías federales y fiscalías provinciales, creamos la figura
del fiscal coordinador de distrito en cada provincia. Un fiscal que se ocupa de coordinar a todos los fiscales federales de la provincia en aquellas causas más importantes, que a veces se comparten, porque una misma banda está investigada en varias fiscalías. Antes ninguno hablaba entre ellos. Tienen el deber de articular su trabajo con los fiscales provinciales de delitos comunes. Siempre se entrelazan los delitos comunes y los federales. Y también tienen la misión de hablar con las autoridades políticas de cada provincia, porque la competencia que tienen los jueces federales de las provincias normalmente es crimen organizado. Y en materia de crimen organizado, conocer cuáles son las preocupaciones de quien ha asumido el poder político, que tiene la información, saber cuál va a ser su política criminal para actuar en coincidencia y apoyar en todo aquello que compartamos, es algo de lo que se ocupa el fiscal coordinador de distrito, que es el nexo, además, con todas estas áreas técnicas especializadas. Toda esta dinámica de interacción, de planificación, de estrategia, de presencia en el territorio, fue produciendo este cambio cultural, en realidad era su presupuesto, de ese ministerio público aislado y estandarizado, pasar a tener uno dinámico, que tuviera como principio el trabajo en equipo, que más transparente que el trabajo en equipo, donde nadie va a ser cooptado, porque los otros están mirando qué es lo que se hace, que tiene además capacitación, especialización, cooperación internacional, superando esa burocracia inerte que provenía de las épocas que el Ministerio Público era parte del Poder Judicial. ¿Y qué cosechamos con todo este cambio? Cosechamos grandes logros, los mayores golpes a la complicidad policial que se habían conocido. Fueron presos los jefes de policía de dos de las principales provincias argentinas, Córdoba y Santa Fe, por sus vínculos con organizaciones criminales. Uno de los jueces más importantes de la región norte, por su complicidad, no por ser jefe de una organización criminal que lucraba con las personas que detenía, por supuesto con aquellos que tenían dinero para pagarle, mientras centenares y miles de personas de bajos recursos permanecían en la cárcel. Tuvimos los mayores decomisos de la historia en cantidades de moneda, de bienes, de sociedades intervenidas, que le quitamos al narcotráfico, a la trata de personas, a los delitos económicos. Pero como ustedes se imaginarán, también tuvimos otra clase de cosecha. Cosechamos las mayores presiones, amenazas y denuncias penales contra los fiscales que se ocupan de los temas económicos principalmente, contra la Procuradora General, a tal punto que el gobierno recién asumido viene anunciando la presentación de un proyecto de ley donde se propone la derogación de todas estas unidades especializadas y el vaciamiento de las funciones de la Procuradora para traspasarlo a 4 funcionarios designados por minorías partidarias. El Parlamento dirá si es posible avasallar de esta manera la autonomía y la independencia del Ministerio Público, que está garantizada en la Constitución. Ayer decía muy bien Joana Vidal, la fiscal de la República, que el Ministerio Público sea independiente y autónomo es garantía de que el Poder Judicial sea independiente, porque ¿quién va a llevar entonces adelante las denuncias? ¿Quién va a pedir las condenas si el Ministerio Público está sometido al poder político? Porque las leyes no garantizan su no injerencia. También, ¿de qué otras maneras se puede luchar contra este sistema perverso que dificulta la persecución del crimen económico? En la Argentina fue muy importante la labor del titular del registro societario, que obligó a que aquellas sociedades offshore que querían comprar un inmueble en la Argentina debían cumplir con las mismas reglas que cumplen las sociedades nacionales, identificar a sus directivos y sus accionistas, si no, el registro no se podía hacer la escritura y el registro de la propiedad no se los anotaba. También fue importante la labor de autoridades de control del mercado, como la UIF, la unidad que persigue el lavado de dinero, que
actúa como querellante en las causas, entonces suple esa deficiencia de falta de denuncia particular que tiene el delito de lavado de dinero. Y es fundamental el rol de los fiscales en este desafío de atrapar en las normas de orden público local a las fuerzas del mercado global. Los fiscales son los que deben capacitarse y pedirle a los jueces que impongan el respeto a las normas nacionales que exigen identificar a los responsables, al menos a los responsables de una sociedad constituida en estas jurisdicciones que dan confidencialidad. Porque si alguien quiere permanecer en el anonimato, es que algo tiene que ocultar a sus acreedores, a sus contratantes, a las agencias estatales, al fisco, y realmente crear una herramienta que impide identificar a los responsables es echar por tierra la regla principal que tiene el derecho patrimonial, que es la responsabilidad personal por los propios actos. Muchas gracias.